Hermano, he comenzado con un título un poquito peculiar, ¿verdad? Que va a requerir que estéis atentos, porque de aquí quizás hay alguien que habla griego, que sabe griego, pero la mayoría no lo sabe. No obstante, si uno pone atención, se percatará de cuál es la intención de lo que se quiere decir e incluso aprenderá algo de griego. Hay dos nombres ahí escritos en la presentación de la predicación de hoy. Le doy a esto al hombre, ¿verdad? Esos dos nombres son Iunia. Vamos a ver si esto funciona con la pantalla. Aquí funciona en la pantalla, desde aquí no funciona. Iunia y Febe. El primer nombre no nos suena tanto, porque quizás nos suena más como Junia o Junias. Son dos traducciones distintas. El segundo nos suena bastante, algo más, ¿verdad? El nombre de Febe. Y después pone Kai. Kai quiere decir I, ¿vale? La conjunción I. Ya habéis aprendido hoy algo de griego. ¿Qué quiere decir la conjunción Kai? I. Muy bien, ¿eh? Bien, hemos empezado. Mira cómo estáis aprendiendo. Dentro de nada vaya a ser una iglesia con fundamento. Entonces yo le he puesto a esta presentación por nombre Iunia Febe Kai Gloria, Kai Ana, Kai Dulce, Kai Fernanda, Rusé, etcétera, Lidia, etcétera, etcétera. Pon tu nombre. ¿Cómo te llamas? Díselo al de al lado cómo te llamas. ¿No sabes tu nombre o qué? ¿Te quedas mirando? Vale. Ahora os daréis cuenta de una cosa. Bien. Fijaros. Dice Pablo, está terminando la carta a los romanos, y cuando uno, por poner el ejemplo del estudio de la universidad, cuando uno estudia la carta a los romanos, le ha dedicado tanto tiempo a estudiar la carta a los romanos, a sacar lo grande que tiene la carta a los romanos, las grandes enseñanzas, cuando llega al final, al capítulo 16, como que ya aquello, bueno, son las despedidas, ¿vale? Y bueno, es interesante, las lee y las pasa de corrido. Ah, muy interesante, hasta luego, hemos terminado la carta de romanos. Pero tiene una importancia tremenda la despedida. Tiene una enseñanza muy, muy grande para nosotros. Dice Pablo cuando se está despidiendo ya, después de haberle escrito a los de Roma, ¿sabéis que Roma era la capital de...? ¿De qué era la capital? Italia. ¿De Vitoria? De Italia, eso es hoy. He dicho era, en el pasado. ¿De qué era la capital? Del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces Roma era una ciudad pequeñita o una ciudad grande. ¿Grande o muy, muy, muy grande? Muy, muy grande. ¿Pablo había estado ya en Roma? No, había estado ya en Roma cuando escribe la carta. Y escribe esta carta a los de Roma, que hablaban principalmente ¿qué lengua? ¿El griego? No, venga, los que habéis dado el curso. El latín. Muy bien, Hernán, ponte de pie. Un aplauso a Hernán por el latín. Los romanos hablaban latín. Jimmy, con perdón, aprende del chaval. Jimmy, aprende del chaval. Aprende. Hablaban latín. Ahora, había personas que sabían griego, porque en el otro lado del imperio, en la zona que estaba en el lado oriental, lo que hoy es Turquía, lo que hoy es el Levante, es decir, Israel, etcétera, etcétera, ¿qué hablaban, Hernán? Díselo, por favor, principalmente. Griego, muy bien, Hernán. Hablaban principalmente griego. Y entonces muchas personas que se habían ido a vivir a Roma, hablaban griego y hablaban latín. ¿Bien? Si uno se venía a Hispania, donde hoy estáis vosotros, la gente aquí no hablaba griego, hablaba latín. Principalmente latín. Ahora podía haber gente que hubiese venido del otro lado y hablase algo de griego. Pero principalmente hablaban latín. Y muchas personas que venían del otro lado del imperio hablaban griego. Así que Pablo puede escribirles en griego porque sabe que hay personas que lo pueden leer bien en griego. Y les escribe, ¿en qué idioma les escribe, Hernán? No, les escribe en griego, ¿vale? Recordad, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pablo escribe su epístola en griego, aunque algunos evangelios pueden estar escritos, ¿verdad, Gloria? En arameo de origen, ¿bien? Pero él escribe en griego. Muy bien, Hernán. Y les dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe.
diaconisa de la iglesia que está en Kencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos. Quiero que os fijéis. La ayuden, ¿por qué dice? Porque ella ha ayudado. Es el mismo término, ¿verdad? En español es el mismo verbo ayudar. ¿Sí o no? Sí. O sea, es el mismo, ¿verdad? ¿O hay algo diferente? La ayuden porque ella, ¿qué? Ha ayudado. Cojan esa idea, ¿de acuerdo? A muchos, incluso a mí mismo. Saluden a Priscila y a Aquilas. Priscila era mujer u hombre. Mujer. Y Aquilas, hombre. El que ha leído un poquito el Nuevo Testamento sabe que Priscila y Aquila eran matrimonio. Muy bien. Entonces, en la cultura... Disculpad. ¿Me daría algo de agua? Algo... Aquí hay, vale, mira, hermano. Gracias. No lo había visto. A veces el alto tiene sus partes malas, no ven las cosas que están muy por debajo, ¿verdad? Entonces mi mujer me tiene que decir, recoge eso, que no lo veo. Bien. Al contrario que en la cultura general, en esa época siempre se escribía el nombre del hombre primero. Lo normal sería decir Aquila, Cai, ¿qué era Cai? Aquilas, Cai, Priscila, ¿verdad? Saluden a Aquila y Priscila. ¿Y qué dice Pablo? ¿Que saluden a quién primero? Priscila, Cai, Aquila. ¿Qué dice primero? Priscila, Cai, Aquila. Y bueno, aquí hay algo. Bien. Mis colaboradores en Cristo Jesús, ¿qué dice que son? Colaboradores. Alguien que trabaja codo con codo, al lado. Priscila, una mujer trabajando al lado de Pablo, pero no se supone que la mujer no puede enseñar. ¿Qué hace una mujer ahí? Es raro, ¿verdad? No hay quien dice que la mujer no puede. Bueno, pues nada, es colaboradora. Que pusieron sus cuellos por mi vida, y a quienes esto es una versión un poquito variada. Y a quienes estoy agradecido no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a Epeneto, amado mío, que es uno de los primeros frutos de Asia en Cristo. Saluden a María, quien ha trabajado, ¿cómo dice que ha trabajado? Arduamente entre ustedes. María que ha trabajado arduamente entre ustedes. Bien, y para Pablo, cuando se refiere a trabajar, cuando usa el término en griego, es a trabajar en la obra del Señor. Saluden a Andrónico y a Junias, porque estoy usando una versión. En esta versión también pone Junias. Fíjense en esa S al final, Junias. Bien. Mis parientes y compañeros de prisiones, quienes son muy estimados por los apóstoles y también fueron antes de mí en Cristo. Fíjense lo que dice, estimados entre los apóstoles y que fueron antes de mí en Cristo. Bien. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trífena y a Trifosa, las cuales han trabajado otra vez arduamente. Siempre las mujeres han trabajado arduamente, como que le está diciendo, chaval, mira, las mujeres están trabajando arduamente en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, sería Persis, solo que la traducción la han puesto Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, el escogido en el Señor, y a su madre, que también es la mía. Saluden a Asíncrito, Flegonte, a Hermás, a Patrobás, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a la hermana de él. Filólogo y Julia, Nereo y la hermana de él, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Les saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Y así se despide Pablo. Hay algo más que escribe por debajo, pero estas son las principales referencias que da Pablo. Una buena cantidad de nombres. Y son para nosotros muy importantes. Son importantes porque nos ayudan a ver qué origen podían tener esas personas. ¿De dónde podían venir? ¿Qué dice Pablo de ellos? ¿Qué estas personas eran o quiénes podían ser? Disculpad, no me quiero abandonar. Lo primero que destaca es el versículo que se refiere a nuestra hermana Febe.
una hermana nuestra que ya falleció hace muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años aproximadamente, Hernán? Díselo. 2000 años, muy bien, Hernán, ¿vale? Bueno, no tanto, 2000 años no tanto, pero bueno, casi, ¿verdad? Y nuestra hermana Febe en Romanos, los podéis ir a Romanos 16, 1, 2, que lo teníamos antes. Pablo se despide de la carta de los romanos y lo primero que hace es introducir a Febe. De todos los saludos, lo primero que hace antes de comenzar es introducir a Febe. Y dice de Febe, dice, os la recomiendo, sinestemi, os la recomiendo, no es, mira, recibe a Rusé, que, oye, vais Rusé, no, os recomiendo a Rusé. Rusé se sonríe, hombre, no te pongas colorada, Rusé. Bien, os recomiendo a Rusé. Cuando alguien te recomienda algo es porque es algo muy bueno, no es solo, mira, te voy a dar una cosita que no te recomiendo. Dulce, cuando la farmacia recomienda algo no es porque te esté dando cualquier cosa. Vale, toma, te voy a dar una pastilla, no, te recomiendo esto, ¿vale? Pablo está recomendando, os recomiendo, sinistemi, os recomiendo a Febe, dice, a Febe, dice, Adelfón, es decir, a hermana nuestra, Adelfos es hermano, ¿vale? Adolfo no es Adelfo, pero bueno, yo soy hermano vuestro también, ¿verdad? Vuestro. Y dice que ella es diácono, ¿vale? Diácono de la iglesia que está en quien creáis, de quien crea. Diácono de la iglesia de quien crea. Os recomiendo a Rusé, diácona de la iglesia de Moncada. Y por si alguien se queda en duda de qué sería entonces eso de diácono, Pablo, ¿y quién es esta señora? Dice Pablo, de ella dice que fue prostatis polón, ¿vale? Polón quiere decir mucho. Por ejemplo, si yo digo politeísmo, ¿a qué me refiero? A muchos dioses, ¿verdad? Si yo hablo de un poliedro, ya me he metido en una cosa que no sabes. Un poliedro quiere decir que tiene muchos lados, muchas caras. Mira, muy bien, estamos aprendiendo cosas, ¿verdad? Poliedro tiene muchas caras. Polón es algo muy grande, ¿vale? Muchas. Dice prostatis polón. Entonces hay algunos que dicen, bueno, esto es que ha ayudado a muchos. No, prostatis es algo que lidera, que ejerce, que gobierna. Voy a poner un ejemplo, esto es entre personas adultas, los niños están arriba. Un ejemplo del sistema masculino, ¿vale? Sabéis que hay una parte del hombre que se llama próstata, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿O hay quien lo desconoce? Que los hombres tienen una parte que se llama la próstata, ¿verdad? Que suele dar problemas cuando uno llega mayor. A nosotros no nos va a pasar eso porque nosotros estamos bendecidos. Amén, Señor. Bien, entonces, la próstata dirige todo el sistema, lidera el sistema genital del hombre, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de lo que hace referencia a un término de este tipo? Próstatis, ¿verdad? Dulce, tú que eres doctora, Dulce es doctora y comprende lo que estamos hablando. Entonces, próstatis es algo que lidera, que gobierna. Y lo curioso es que esta mujer a la cual Pablo recomienda, os recomiendo a Febe, diaconisa de la iglesia, nuestra hermana que es diaconisa de la iglesia de quien crea, dice que ha liderado a muchos. Prostatis polón ha liderado a muchos. Y dice que incluso, dice, kai autou emou, incluso a mí, está diciendo Pablo, me ha liderado incluso a mí. ¿Vale? Entonces resulta llamativo porque muchas versiones lo traducen de la siguiente manera. Dicen, les pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos de la fe. Préstele toda la ayuda, paristemi, que necesite, porque ella ha ayudado. No puede ser, sí. El término ayudar en español, ayuden y ha ayudado, viene del verbo ayudar. ¿Viene? Bien, es lo mismo. Pero en griego estamos viendo que no está usando la misma palabra. Está usando por un lado, que préstele toda la ayuda, paristemi, ¿de acuerdo? Porque ella, y ponen, ha ayudado. No, pillín.
Ella no está diciendo que ella ha ayudado, está diciendo que ella, ¿cómo hemos visto que ponía? Prostatis polón. Ha liderado a muchos, entre los cuales a mí mismo, dice Pablo. Es decir, que mientras Pablo estuvo en la región de Kencrea, la región de Éfeso, ella fue el líder. Lo correcto, un apóstol que va de un lugar a otro, es ponerse debajo de la iglesia. Y teníamos aquí a una persona que tuvo un liderato dentro de lo que tuviese que realizar en la iglesia. Y que Pablo la recomienda, ¿verdad? Pablo incluso la recomienda. Así que, fíjense cómo lo interpretaron en la antigüedad. Por si alguien pudiese decir, no, es que, fíjense bien cómo lo interpretaron. Aquí tenemos una lápida de una hermana que murió, ¿vale? Y dice, aquí yace la esclava y esposa de Cristo, Sofía, la diácona, la segunda Febe, que durmió en paz el 21 de marzo durante el 11º tal. Es decir, una persona que en ese lugar sirvió al Señor de manera clara y tajante, hasta el punto que las personas la consideraron muy importante. Pero ¿qué es lo que a mí me importa o qué me trae esto para la enseñanza de hoy? Lo que me importa aquí es que quienes habían leído la palabra, quienes conocían la palabra, sabían la idea de que Febe, y quienes todavía la leían en griego, la idea de que Febe no había sido alguien que solamente había ayudado, sino alguien de una importancia grande. Tenemos otras muestras. Aquí descansa en paz y la de grato recuerdo Teodora, la diaconisa, que vivió unos 48 y murió el 22 de julio del 539. Tenemos otros ejemplos. Dice Orígenes, en su comentario a los romanos, dice, este pasaje de la autoridad apostólica enseña que también la mujer es constituida, constitutio, ¿de acuerdo?, como ministro de la iglesia, en ministerio eclesial, en cuyo oficio fue puesta Febe para la iglesia de Kencrea. Lo que significa que las mujeres pueden ser consideradas ministros, averi, féminas ministras de la iglesia. No lo digo yo, lo dice Orígenes, quien leía el texto original y no el texto traducido con cierta tendencia. Así que Febe era una mujer que servía en la iglesia, que lideró en la iglesia y que fue reconocida. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y hay quien, algunos del curso van a cambiar ya de trabajo, ya se lo están apuntando para cambiar de trabajo y van a hacer otro trabajo. Ya lo ha cambiado, ¿ves? Ya te estoy viendo que estáis ahí apuntando. Me viene un mensaje anoche y lo cambié. Sí, lo cambiaste, sí, no, bien. Bien, ahora hay otro ejemplo que va incluso más allá. Es el ejemplo de Junia, o Junia, como se ha traducido. Y es muy llamativo porque en griego aparece el término Junia, que es, como digo ahí, es un acusativo singular femenino. No os volváis locos, Hernán, tranquilo, no te voy a hacer explicar lo que es eso. Estaba ahí, no te voy a hacer explicar lo que es eso. Del sustantivo Junia, ¿vale? Junia. Ahora, aquí empieza la gran batalla. Aparecen dos señores que son John Piper, ¿vale? Todos los conocéis, y Wayne Grade, el escritor de esa teología sistemática, yo lo tengo allí en casa grande y sus libros y demás. Y entonces dicen ellos, Junia tenía que ser hombre, o lo más probable es que sea hombre, no podía ser mujer, porque tenemos además muchas versiones bíblicas que lo han traducido como Junias, y Junias es hombre, de milanese, ¿bien? Y dicen ellos, se preguntan, ¿era Junia una mujer? Y dicen, no lo sabemos, la evidencia es indecisa, ¿vale? Y dicen, después de buscar hemos visto 3 veces aparece el nombre en toda la literatura griega. Claro, ellos cuando buscan en un CD que había en la época, cuando ellos lo buscaron, que había 2000 y algo de referencias, y encuentran solo 3, ¿de acuerdo? Y entonces dicen, no existía. ¿Cuál es el problema? ¿Vale? Dicen, no hay ni un solo ejemplo de Junias como nombre masculino griego. Dicen, no es un nombre de hombre, de mujer. No aparece como nombre de mujer.
Pero es que lo que ellos se callan es que no aparece nunca, nunca, nunca como nombre de hombre. ¿Lo habéis comprendido? Me he hecho entender, mejor dicho. Me he dado a entender. Nunca aparece un nombre en griego que sea Iunias, Junias. Esa traducción Junias no puede ser real, porque no hay un nombre griego que sea Junias. No existe ese nombre en griego. ¿Vale? Segundo, ¿cómo buscan un nombre que sea Iunia en el ámbito griego cuando Iunia es un nombre, díselo, Hernán, latino? Si es un nombre latino, ¿qué haces buscándolo entre los nombres griegos? Si es un nombre latino, yo no voy a buscar el nombre David, bueno, David es que es muy... el nombre Rusé en ruso. No aparece el nombre Rusé entre los nombres que hay en Rusia. No existe ese nombre. No, mira usted, es que el nombre Rusé es catalán. Ah, vale, vale. ¿Me comprendéis la idea? Sí. Me he dado a entender. Sí, claro. Sí, muy bien. Vale. Dice Tácito en sus anales, dice, también Junia, Tácito en los anales, sobrina de Catón, esposa de Gayo Casio y hermana de Marco Bruto. Terminó su vida entonces a los 64 años en la batalla de Filipos. Dice que ella fue enormemente rica. Dice, y tras haber nombrado con honor a casi todos los prohombres de Roma, omitió al César. Es secundario el contexto. Lo que me importa es el nombre Junia, un nombre latino, reconocido, de una mujer importante. Era un nombre, por lo tanto, que se conocía, ¿verdad, Aleix? ¿Se conocía el nombre? Ah, claro que sí. El nombre era bastante conocido, ¿cierto? Mira Plutarco, en las vidas paralelas dice Bruto, Casio, dicen algunos que ya por otras causas estaban desacordados entre sí, sin que esto hubiese salido al público, que con este motivo creció la discordia, sin embargo del deudo que tenían porque Casio estaba casado con Junia, hermana de Bruto. Hay otros autores, por ejemplo, este no me ha dado tiempo de colgarlo ahí. Suetonio, en la vida de los Césares, dice, no mucho después de esto se casó con Junia Claudila, hija de Marco Sirano, varón nobilísimo, sino noble, nobilísimo. Es decir, era un nombre sumamente reconocido en el mundo latino, el nombre Junia. Por lo tanto, tenemos que Pablo escribe a Roma, pide que saluden a una persona que escribiéndole en griego, porque él escribe en griego, dice que se llamaba Iunia. Sabemos que en latín existía el nombre Iunia, que nosotros podemos traducir al español como Junia, pero no existía el nombre Iunias o Junias, ni en griego ni en latín. ¿Me he dado a entender hasta aquí? Sí. Me he dado a entender hasta aquí. Quiero que sigamos avanzando. Muy bien, Hernán, tú sí que sabes. Nos vamos, cruzamos de Italia, de la puntita de la bota Italia, de Brindisi, cruzamos a Grecia y llegamos a un lugar, el puerto, llegamos a un lugar que se llama Butrotum, que era una ciudad griega, pero donde estaban, pertenecía a Roma en la época. Y hoy están allí las ruinas súper bonitas para verlas, enfrente de la isla de Corfú, que la isla es griega, pero lo otro es Albania, y es muy bonito, y un día vamos a ir a verlo, ¿verdad, Clemente? Mira, Clemente ha dicho que sí, que nos va a invitar a todos a ir a verlo, ¿bien? Cogerle la palabra, eso no se os va a olvidar hoy, que Clemente ha dicho que sí, ¿eh? Mira, dicen que amén, Clemente ha dicho. No han dicho amén en todo y ahora dicen amén, oye. Muy bien, hermanos. Y resulta que allí tenemos restos arqueológicos de una fuente de Junia Rufina. Fijaros, el nombre es latino, pero en esa zona se escribía en griego, Iunia, y ahí aparece, ¿de acuerdo? El nombre es latino, pero se escribía en griego en esa zona. Peter Lampe, un autor, un historiador, investigando sobre los diferentes debates respecto al libro de Romanos, es Gonfield el que hace el libro y busca a diferentes personas para tratar diferentes temas. Él hace una investigación en profundidad y mira todos los nombres, esos nombres que hemos visto en Romanos 16, ¿verdad, María? Hemos visto un montón de nombres en Romanos 16. Y dice, el que más aparece en la epigrafía, es decir, en los restos arqueológicos y también en las diferentes ediciones, es el de Julia. ¿Por qué? Porque Julia era el nombre favorito para una mujer por parte de los romanos. En la cultura romana, el nombre favorito para ponerle a una hija era Julia, ¿vale? Todo el mundo ponía Julia, ¿vale? Era el nombre Julia.
De forma que aparecen 1400 inscripciones. Julia en femenino, después está Julio, ¿vale? El segundo de esa lista que hay en Romanos 16 sería Hermes, que aparece en 640 inscripciones y es masculino. El siguiente sería Rufo, que aparece en 374 inscripciones. Y el cuarto de aquella larga lista sería Junia o Junia. Con lo cual el nombre Junia no era desconocido, no era un nombre que conllevase a nadie a error. ¿Vale? A error de si no, esto era un nombre, ahora el resto de nombres aparece abajo. Por tanto, el nombre de Junia era un nombre común de mujer sumamente reconocido en la época romana. Era un nombre de mujer sumamente reconocido en época romana. Bien. Como digo ahí, Junia era la forma más común del nombre femenino latino escrito en griego. La forma de escribir Junia, ¿de acuerdo? Dice Bruce Metzger, un autor que se dedica a ver cómo se traduce, que se dedica mucho a las traducciones de la palabra, dice, respecto a la acentuación, está hablando de Junia, dice, algunos miembros consideraron improbable que una mujer hubiera sido incluida entre los que eran considerados apóstoles. Fíjense bien de lo que han partido. Porque ¿qué decía Andrónico y Junia? Que eran apóstoles. Y estos autores, cuando van a traducir el término Junia, dicen, quieto, dice, algunos miembros consideraron improbable que una mujer hubiera sido incluida entre los que eran considerados apóstoles, por lo que interpretaron el nombre como masculino, Junias. Así que yo leo la Biblia y digo, no, una mujer no puede haber sido apóstol, esto tiene que ser masculino, Junias. Y pusieron Junias, que se cree una forma abreviada de Juniano. Después hablaremos si podía ser una forma abreviada. Otros, sin embargo, se mostraron impresionados por el hecho de que, primero, tan solo en inscripciones griegas y latinas descubiertas en Roma, tan solamente en Roma, el nombre femenino latino Junia aparece más de 250 veces. Mientras que en ningún lugar se han hallado... Hernán, léelo. Fuerte. ¿Dónde? Entre por los que se interpretaron como nombre masculino, que se cree que era una forma abreviada de Julias, véase Bauer Alan, Walter Butch. Otros, sin embargo, se mostraron impresionados por el hecho de que tan solo en inscripciones griegas y latinas descubiertas en Roma, el nombre femenino latino Junia aparece más de 250 veces, mientras que en ningún lugar se han hallado evidencias del nombre masculino Junia. Y cuando en los manuscritos griegos se comenzó a usar acentos, los escribas acentuaron este nombre como femenino Junia. Para los debates más recientes, véase R.R. Schulz. Bueno, eso es continuar. Así que, es decir, 250 veces, mientras que en ningún lugar se ha hallado evidencia del nombre masculino Junia. No hay evidencia alguna de que existiese ese nombre. Perdonad, que cuando toso me salta la lágrima, no llores por mí, Gloria. Te veo ahí con la cara de pena, ¿vale? Cuando los manuscritos griegos se comenzó a usar acentos, se comenzó a acentuar, corriendo los primeros personas que pusieron acentos, lo acentuaron, ¿cómo lo acentuaron? Como sabían que existía. ¿Cómo existía? En femenino. Junia existía en femenino, no existía el nombre Junias. Bien. Otros, ya más tarde, que no comprendieron muy bien qué podía pasar, lo pusieron como si fuese también Julia. Ahora, eso era un error. Esos manuscritos era un error que los tradujeron Julia. Pero incluso ellos se percataron de que el nombre tenía origen femenino. No dijeron, esto es un nombre masculino, vamos a ponerlo como Julio, sino que dijeron, es un nombre femenino, ponemos como Julia. ¿Me he dado a entender nuevamente, Ana? Muy bien, me gusta que lo comprendáis, a lo que yo quiero llegar. Bien, Joseph Selfridge Meyer y Linda Belleville, en ese librito que está ahí, bueno, los de Linda es otro libro, dan un listado de las personas que citan directamente este versículo, que hablan de este versículo, y hablan de Junia como mujer. Y tenéis una gran cantidad de autores. Fijaros, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, Ambrosiaster, Juan Crisóstomo, Teodoreto de Silo, Primasio, Juan Damasceno, Coplan de Fulda, Escoto, Claudio Turín, Seduri. Todos ellos del primer milenio no tuvieron problemas en decir que Junia era una mujer. Ninguno lo tuvo en decir que Junia, la apóstol, era una mujer.
Vale, esto lo paso para no... Y entonces aparecen de nuevo unos autores que dicen, bueno, y Epifanio dice que era un hombre. Cierto, Epifanio dice que era un hombre, pero es que Epifanio también dice que era un hombre la propia Priscila. Fijaros, Priscila, Gloria es un hombre, Antonia es un hombre. Oye, fijaros, evidentemente era un error al escribir de Epifanio. Ellos mismos después lo indican, dicen, nos sorprendemos que en el contexto inmediato de la cita de Junias, fijaros, sigue con Junias, con ese, sigue en él. Epifanio también designa a Prisca como un hombre. Prisca, Priscila. Entonces ellos mismos se sorprenden. La única persona en el primer milenio que se atrevió a decir que Junia era un hombre fue Epifanio. Quien a la hora de escribir estaba diciendo Junia y Prisca. No son hombres, viri. Hombres. Es decir, una persona que se confundió. Es el único que en el primer milenio se atreve a decir que Junia era un hombre. Nadie había dicho que Junia fuese un hombre, o Junia fuese un hombre, excepto Epifanio, que había cometido un error. ¿Me he dado a entender nuevamente? Sí. ¿Me he dado a entender? Lo curioso es que cuando surge la idea de imponer que Junia es Junias, que es su nombre, nace con este señor que se llama Egidio de Roma. Y Egidio de Roma, en su comentario a los romanos, habla de ellos, dice, aquellos hombres ilustres. Ahora, él, recordad, vamos a hacer un poquito de historia, tengo aquí a mi historiador favorito, que es Hernán, que me ayuda, ¿vale? Para aquellos que no sepan, Hernán siempre pueden tirar de él. Me lo vuelvo a poner. Recordad el mapa ese que tenéis en vuestras Biblias, si vuestra Biblia es una Biblia de verdad, lo que no tiene mapa, ¿vale? ¿Os acordáis del Mediterráneo? Hispania estaba aquí, Italia por aquí Turquía, ¿verdad? Entre Italia y el resto, en la parte oriental que hablaban, Hernán, griego. Y en la parte occidental que hablaban, Jimmy, que te lo he dicho antes tu hijo, hombre. Dice otra vez, tú sabes. Latín, muy bien, hablaban latín. Cuando el imperio, escúchenme, porque esto es importante para entender bien la historia y a mí me gusta que también cojamos la idea. Cuando el imperio romano cae, la primera parte que cae, porque los hermanos invaden, entran en Hispania y entran en Italia, mi mujer viene a decirme, no sigas con historia, ¿vale? Y entran aquí, ¿qué parte es la que cae? La parte que cae es la que habla latín. La parte que cae es la que habla latín. Y surge un poder muy fuerte, en principio un poder flojillo, pero que después se va haciendo fuerte, que es la Iglesia de Roma, la Iglesia papal, ¿vale? Donde se habla ¿qué idioma principalmente? Latín, muy bien, latín, ¿vale? En el resto de lo que quedaba del imperio, que era el Imperio Romano de Oriente, que pasa a llamarse Imperio Bizantino. Muy bien, bizantino. ¿Qué se habla principalmente? Griego, ¿vale? Griego. Y entonces, en el otro lado de lo que antiguamente había sido el Imperio Romano, que se divide y empiezan a pelearse unos con otros, pues yo me enfado contigo, pues yo soy tal, pues me enfado, ping pong. Resulta que el latín se mezcla, avanza, evoluciona, y el griego, que nunca había llegado a cuajar, exceptuando un poquillo en Roma, algunas personas, ya no se habla. Y entonces los manuscritos que tenía de la Biblia, que estaban en griego, hacen así, dice, esto no lo entiende ni José Antonio. Y lo guardan por allí. Y allí estaban los manuscritos guardados, y allí se llevaron cogiendo el polvo, algunos incluso los metían en sitios así guardados. ¿Y sabéis en qué idioma leían la Biblia? En latín. ¿Y cómo se llamaba la traducción de la Biblia al latín? La Vulgata. Y entonces ellos leían la Biblia en latín, en la Vulgata, porque no sabían el idioma que se hablaba en el otro lado del imperio, que era el griego. Muy bien, darle un altavoz al hombre para que también, el pobrecillo, si no, que era el griego. Y así que se olvidan el del griego. Eso hasta después, hasta que en el Renacimiento de repente descubren que es que allá al lado había gente que hablaba en griego, en Grecia, que estaba, fíjense, estaba allá lejos. Pero bueno, como estaban enfadados un poco los romanos con los de Bizancio
porque los ortodoxos no querían aceptar las imágenes y entonces pues no, nos peleamos con vosotros y si os acercáis os pegamos, ¿vale? Pues claro, después ya cambia la cosa, ¿bien? Entonces todos los manuscritos, tanto de la Biblia como de muchos escritos, por ejemplo, si cogéis el libro de Suetonio, los originales estaban por allí escondidos, ¿no? Porque en griego aquí nadie escribe, lo que estaba en latín se entendía, lo que no, no. Así que incluso Aristóteles había llegado porque los árabes lo habían traducido, si no ni siquiera de eso se enteraban. Así que el hombre que está leyendo, que lee latín, dice, bueno, yo tengo aquí dos opciones, Junián y Julián. Julián. Así que al final resulta que él dice, Junián me suena mucho a mujer, va a ser Julián. Y así que Iunia, que era una mujer romana, se acaba transformando en Julián. Y aquí tenemos a don Julián, el apóstol don Julián, que pasa a formar parte evidentemente del santoral. Entonces le damos el San Julián. ¿Bien? San Julián. Y resulta que todo comenzaba no que no existiese el nombre Julián, ¿vale? Existía el nombre Julián, pero no era el nombre al que se refería a la Biblia. Así que el tipo había pasado de coger un nombre que no era el que había realmente en la Biblia e impone el nombre Julián. Esto continúa con Le Febvre d'État Plus. Mi francés no es muy bueno, como Ana acaba de comprobar, ¿verdad? Le Febvre d'État Plus. Y este hombre, que evidentemente leía en latín de la Vulgata, él era francés, era francés el hombre, dice, saluda a 20 hombres santos por su nombre y a 8 mujeres, y luego numera cada grupo. Entonces dice que Aquila, Peneto, Andrónico, Julias, filólogo Julias, y hace a las dos, a Iunia y a Julia, la hace hombre. ¿Cómo la hace hombre? Añadiéndole una S, Julias, ¿vale? La hace Julia. Así que quitó directamente a Julia y a Julia de la lista de mujeres. Pero como digo ahí, pero no porque ha sido dictaminar al griego, sino porque, bueno, él, como no sabe griego, hablaba latín, pues dice, bueno. Y nos quedamos con que ya no había ninguna mujer apóstol. Desapareció la mujer apóstol. Hermanos, ¿qué os parece? Ahí empezó el machismo. Sin embargo, decimos que el machismo viene de antes, que es que se decidió desde antes de los primeros. Mi mujer me está mirando desde allí, estoy intentando que no me dispare, pero me va a disparar un momento. ¿Ven? Atento a esto, Fini. Se dice que es que esto de que no hubiese mujer apóstoles desde los orígenes del cristianismo. Sí, ha habido. Cuando lo que vemos es que realmente, incluso en el primer milenio, se consideró a esta mujer dentro del apostolado. Ahora veremos otras cosas. Y vemos que se le quita, se le vuelve hombre, se esfuerza que sea hombre, tiempo después. Ahora, hay otra opción que dan algunos, que es que sea un sistema hipocorístico. Esta fórmula de generar nombres, por ejemplo, si yo me llamo Adolfo, o si soy pequeñito me dicen Adolfito, ¿verdad? No te rías, ¿eh? A ti no te han dicho Norita nunca cuando eras pequeña o algo. Hasta ahora. Ahora te dicen Norita. Bueno, mira, está bien, que todavía te lo mantengas, ¿vale? Pues de pequeño no te dicen Adolf, me lo decían, Adolfito, lo reconozco, ¿vale? Me decían, y entonces Adolfito al final, cuando empiezas a crecer, ya tienes 7, 8 años, ya tú dices Adolfito, no. Te dicen Fito. Fito. Habéis escuchado Fito y los Fitipaldes, ¿verdad? Ahora sí decía, vaya, pues mira, ahora suena bien. Claro, cuando antes era yo, no, vale bien. Fito, ¿vale? Entonces te queda Fito. No sé si vosotros tenéis nombre. En lugar de decir un nombre largo, un ejemplo, ¿no tenéis ningún ejemplo vosotros? No, pasa. Fernanda te dicen Tita o algo así. No llaman. Es una contracción del nombre, porque a lo mejor tu nombre es largo. A Lidia, por ejemplo, su padre decía Lilu, ¿vale? Venga, vosotros también tenéis ejemplos, por mucho que los calléis, no lo queréis decir, que todos los tenéis, En lugar de decirle Clemente, a lo mejor su padre decía Clem o Clemen, ¿no? ¿Bien? Entonces, Juanito, bonito, te llaman por nombre más pequeño, sobre todo cuando tienes coleguillas. Hoy en día, que como los coleguillas antes, cuando tenían amigos de esa, ¿sabes? Y entonces se llama hacer un nombre hipocorístico, recortarlo. Y eso era muy común en griego.
forma que tenemos, por ejemplo, Patrobás de Patrobios, Patrobás aparece en el listado, Hermás de posiblemente de Hermodoros, u Olimpas de Olimpiódoros. Y entonces dice, Iunia viene del nombre Iounianos, es decir, lo que sea en latín, Juniano. El nombre en latín existe, Juniano. El problema de esto, de esta idea, es que es un nombre latino, no es un nombre griego. Y el nombre latino, no hay ninguna muestra de que se hiciese eso con un nombre latino. No hay ninguna muestra. Con nombre griego sí, pero con nombre latino no. Segunda cosa, es lo que acabo de decir. Si nosotros hiciésemos evolucionar ese nombre, dar una forma hipocorística, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un ejemplo. En unos papiros que se llaman los papiros dosirrenincos, que están escritos en griego, claro, hombre, si es que tengo una ayuda aquí, queréis, no tenéis que ni que apuntaros ni que compraros la iWord ni nada, si la tenéis aquí andando, hombre. ¿Ves? Tenemos el ejemplo de Iulianus. Iulianus está escrito en griego, pero es un nombre latino, Juliano, ¿vale? Es un nombre masculino latino, como pongo ahí. Si yo cojo la forma hipocorística que aparece efectivamente en un papiro, es Ioulas, ¿bien? Ahora, si fuese Iunianus, ¿vale? Que sería el nombre que supuestamente había dado origen a Juniano, la forma sería Iounas, no Iounías. No podría dar esa forma, sería totalmente agramatical, contrario a la gramática. ¿Bien? Pero además es que la forma Iunías es inexistente, como antes hemos dicho, no aparece por ningún lugar. Por lo tanto, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión? El original no era ni Junias ni una contracción de Juniano, sino Iunia o Junia. Iunia o Junia. Así que tenemos a una mujer. Una mujer. ¿Lo leemos en griego, Gloria? ¿Lo lees tú? No voy a pasar. Hermanos, quiero que cojáis de aquí una cosa. Pablo está hablando, hemos mostrado claramente que Pablo está hablando de un hombre o de una mujer. De una mujer. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Iunia o Junia. Una mujer. Hemos mostrado que Pablo está hablando de una mujer llamada Iunia, de la cual dice Pablo, dice que ella es singeneis, dice de ella. Hay que la han puesto como que era de sus parientes. No es el término, no quiere decir pariente de mi hermana o es mi prima o es la tía abuela de... No. Quiere decir que es alguien muy a quien le siente un gran apego. ¿Vale? Está diciendo que es como si fuese su sangre, pero no es su sangre. Es alguien de que siente un gran apego. Sobre todo en Cristo, pues uno siente un gran apego. Pero me llama mucho lo que dice, porque dice episemoi entois apostolois, que es alguien que destaca, que todos los apóstoles lo tienen como alguien muy destacado entre los apóstoles. Alguien muy destacado, Fernanda, entre los apóstoles. No dice que es alguien, como han dicho muchas versiones, no, alguien que los apóstoles la consideran una persona que es reconocida, sino dice entre, es decir, los propios apóstoles. Y ella es apóstol y entre los apóstoles destaca. No es que el grupo de los apóstoles diga, la reconocemos como alguien, no. Es que ella es apóstol y entre los apóstoles destaca. Eso es lo que dice el griego. El propio grupo de los apóstoles está diciendo que ella destaca entre los apóstoles. ¿Os dais cuenta? Así que tenemos a una mujer que evidentemente se esforzó como se pudo para hacerla parecer hombre. A la pobrecilla la quisieron poner de hombre a pesar de que era mujer. Que una vez se ha visto que era mujer, se ha intentado forzar para decir, bueno, pero es que no era apóstol, es que... Porque es que ya era demasiado descarado que era mujer. Que era apóstol. Y dice Pablo que ella le antecedió en Cristo a él. Está diciendo, y a mí me antecedió en Cristo, en conocer a Cristo.
Así que posiblemente el primer gentil convertido, el primero no sabemos quién fue, aunque hay por ahí quien dice, no, el primer gentil aparece en Hechos 10, ¿verdad? No, hubo quien se pudo convertir en Hechos 2, o quien se convirtió antes, posiblemente Iunia, esta mujer latina, vivió por el motivo que fuese, había mucha gente del mundo latino, romano, viviendo en Judá, en la época de Cristo, y por el motivo que fuese, ¿verdad, David? Esta mujer conoció al Señor, porque los apóstoles, una de sus características es que estuvieron presentes, conocieron al Señor, ¿verdad? Así que muy probablemente esta mujer, que incluso se convirtió antes que Pablo, dice Pablo, que le antecedió en Cristo, se convirtió antes. Con lo cual esta mujer posiblemente conoció al Señor antes. Iunia. Perdón. Fíjense lo que dice Juan Crisóstomo, con esto quiero terminar. Juan Crisóstomo no soy yo. Nadie me puede acusar de estar intentando yo darle la vuelta a la tortilla a eso. Juan Crisóstomo, un autor que evidentemente hablaba griego. Leía en griego. Tenía los manuscritos en griego. Sabía lo que estaba diciendo. Dice, saluden a Andrónico y a Junia. Dice, que son destacados entre los apóstoles. Está citando el versículo de Romanos 16. Dice, ser un apóstol es algo grandioso, dice Juan Crisóstomo. Pero ser destacado entre los apóstoles, solo piensen en qué alabanza más maravillosa es esto. Ellos estaban destacándose debido a sus obras y virtuosas acciones. De hecho, cuán grande debe haber sido la sabiduría de, ¿qué dice? De este hombre, de esta mujer, para ser considerada digna del título de apóstol. Así que Juan Crisóstomo nos estaba haciendo ver, primero, que era mujer, como había sostenido la Iglesia y cualquier lector de la Biblia en griego en la época antes de que llegase quienes quisieron quitar a la mujer del medio. Segundo, que era destacada entre los apóstoles, que era apóstol, antes de que llegase quienes diciendo, bueno, sí, es verdad, era hombre, pero hay que darle la vuelta a la tortilla y decir que es que, bueno, que era alguien que los apóstoles tenían encima. Que era destacada entre los apóstoles. Así que hoy mi llamado, evidentemente, a la mujer y también en cierta manera al hombre es, si Febe ministró y lideró a muchos, y si Iunia tuvo un apostolado ilustre, ¿por qué, Gloria, te quedas en lo poco? ¿Por qué, Ana, no das un paso? ¿Por qué Dulce, Fernanda, Rusé, tal, no vais a más? Ese es mi llamado hoy, hermanos. No es solo a asentar vuestra, ya sé que más que asentada, doctrina, enseñanza de que la mujer sí puede estar en el púlpito, a pesar de lo que muchos intenten mirar, de que es correcto que la mujer esté aquí arriba, de que si alguien te está bombardeando con los vídeos de los youtubers, no, la mujer no puede predicar, sepas que no es que aquí te estemos engañando, sino que hay una enseñanza, y lo decimos porque nos mantenemos en la palabra del león de Judá, ya que me lo ha dado Rafa con este león de aquí. Bien. Nos mantenemos en la palabra de la Biblia. No es que nos estemos saltando la Biblia, sino todo lo contrario, es que lo vemos en la palabra de Dios. Y espiritualmente creemos que es hora de que las mujeres que tenéis un potencial enorme para hablar con otras personas, porque yo soy de pocas palabras, cuando estoy dando clases no, pero cuando estoy fuera sí, ¿verdad? Alcancéis a las personas para que lideréis cosas dentro del cristianismo.